Primero, aclarar un poquito lo que pasó en Ecuador con respecto a Mm. la Embajada de México y explicar un poquito cómo es la cuestión, ¿no? El ex vicepresidente de Glass de Ecuador, bueno, estaba refugiado en la Embajada de México y entraron los policías de Ecuador a la Embajada de México, lo secuestraron y se lo llevaron. El argumento es que es un delincuente, tenía una causa judicial y demás, y que no se podía refugiar un delincuente en una embajada. Esto es inexacto, esto no Mm. es así. Eh, Se está incumpliendo dos convenciones importantes a nivel internacional. Una es la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, en donde dice que es inviolable el artículo 22, dice que el lugar donde se ejerce, digamos, la misión diplomática es inviolable. No pueden entrar bajo ningún motivo, ni se puede realizar allanamientos de ningún tipo, ningún juez está autorizado para allanar una embajada. Eso primero. Y lo segundo es la Convención también de Viena sobre el derecho a los tratados, en donde dice que no se puede, el artículo 27 dice no se puede arguir, digamos, de tener como argumento una ley nacional para poder incumplir un tratado internacional como la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces, Ecuador lo que hizo fue ir en contra del derecho internacional. Fue repudiado en distintos lugares del mundo, eh, y se rompió la relación diplomática entre México y Ecuador, ¿no? Así que esto un poco para que entendamos que las embajadas son lugares que se deben respetar, y que el asilo diplomático existe y está reglamentado, en donde se le da la oportunidad a una persona que está perseguida por motivos políticos, por ejemplo, que corre en riesgo su vida, poder refugiarse y también irse a un tercer país con un salvoconducto. Esto no se hizo de la noche a la mañana, digamos, esto es una tradición que viene de muchísimos años, Mm. en donde siempre los representantes de un país en el otro eran ajusticiados. ¿Viste? Venía y decía, Sí, sí, sí. vengo de Han parte del salvado rey muchas vidas, tanto ¿no? que dice que vos me tenés que cumplir tal cosa. Y el otro decía, ¿qué? No, que vengo de allá, de mi país, y córtenle la cabeza. Ese tipo de cuestiones, digamos, que hemos visto muchas veces en películas y demás, que en la historia de la antigüedad sucedía, entonces fue evolucionando hacia estas cuestiones de protección del personal diplomático, que es que representa un país en el otro. Entonces, el personal diplomático y el establecimiento donde se desarrollan las actividades diplomáticas son inviolables, inviolentables. Bueno, ese es un tema. Otro tema que también tiene que ver con una embajada y con un consulado, en este caso, es el de Irán en Siria. Uf. En Damasco fue atacado con un misil, en realidad con varios, pero bueno, un misil fue exitoso y mató a muchos del personal de Irán, de la embajada de Irán y el consulado de Irán ahí en Siria, en Damasco. Esto obviamente que causó la indignación del iraní y demás, porque Israel había atacado una misión diplomática. Esto debió ser condenado por todo el mundo, pero bueno, hay cuestiones políticas que hacen que muchos estén encolumnados con Israel, por ejemplo Estados Unidos, Europa Occidental, Argentina en este caso, con el gobierno de Milei, que está alineado con Israel. Y bueno, entonces esto fue un poco ambiguo, algunos lo condenaron, otros no. Avisó a Naciones Unidas Irán de que tenía todo el derecho a defenderse, y que Irán iba a considerar en qué momento se iba a defender y de qué forma se iba a defender, es decir, de qué forma iba a atacar los intereses de Israel. No dijo si en el mismo Israel o en cualquier otra parte del mundo. Ujú. Hablando de Irán, la justicia Uf. argentina, vamos concatenando todos los Sí. temas, la justicia argentina bueno, falló hoy de que los dos atentados de la embajada en los años 90 y de AMIA, el culpable de Irán, sin ningún tipo de argumentos sólidos, en realidad eso todavía estaba investigándose, pero falló de esta forma y esto hago cargo de lo que me digo, por el alineamiento que tiene el poder político argentino con Estados Unidos y con Israel. Por eso la justicia argentina dijo esto, porque los jueces argentinos que están fallando de esta forma, de las dos formas son culpables y deberían ser sancionados. ¿Sabes por qué? Mm. Porque si esto es verdad, de que Irán fue el autor de esto, se sabía hace bastante tiempo, porque no hubo una información nueva. Entonces ellos son los que estaban encubriendo. A ver, ahí también entra la cuestión de lo que es la justicia. Por ejemplo, en el caso de La Jorge justicia. Glass, por ejemplo, en Ecuador, que ni siquiera estaba condenado ni No, en primera instancia. no. Estaba
había apelado a una prisión preventiva. Sí, sí. Estaba en un proceso que dice, Sí. bueno, no, condenado nada. Y Sí. acá, como vos decís, ¿cómo puede un juez responsabilizar penalmente a un país? Si No esto, existe eso. si esto es verdad, entonces si no se lo penó antes, la justicia lo estaba encubriendo, por lo tanto hay un delito. Porque los datos ya estaban, digamos. Claro, No, porque los datos no hay nuevos. ya estaban. Entonces la justicia incurrió en un delito. Si es mentira que el responsable es Irán, estará incurriendo en un delito. O sea, de ambas formas, la justicia está incurriendo en un delito. Y lo hacen por motivos políticos. Y esto deja al desnudo lo que tiene que ver con la cuestión de la justicia, que siempre está a favor del ejecutivo político, digamos. En realidad es difícil que puedas encontrar en algún momento una justicia que sea realmente independiente y esté investigando lo que tiene que investigar. Hace 30, sí, casi 40 años que están los atentados, y ahora que el alineamiento de Argentina con Milei en la cabeza con Israel es automático, sale esto. ¿Es un momento oportuno para que salga esto de la forma que sale? ¿Expone al ciudadano argentino a un atentado futuro, atentado terrorista en nuestro país? ¿Podemos caminar a los argentinos ahora tranquilos por la calle? Ahora, por Yo ejemplo, me pregunto, papá, pero esto también o lo sabe o dice que lo sabe o lo plantean, es, bueno, después del fallo, horas después, se refuerzan los... ¿cuántos se van a reforzar? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años se va a reforzar la seguridad en aeropuertos y puntos claves por alguna reprimenda? Lo escuché al presidente Milei y lo que dijo es que hay que tener coraje, esto hay que hacerlo, y bueno, y no importa si estamos o no en el foco, en el radar del terrorismo internacional. Es decir, no le importa cuántos puedan morir, si es que se da la circunstancia, a él se ve que no le importa. Habíamos dejado atrás esta circunstancia. ¿Cuándo fue que ocurrieron los atentados hacia la Argentina? Digamos, porque fue a la comunidad judía, pero fue un atentado hacia la Argentina en los años 90 con Carlos Menem, ídolo del señor Milei. Esto ocurrió con una política neoliberal aliada a los Estados Unidos de Norteamérica, aliado extra-OTAN, y se involucró el señor Carlos Menem en conflictos internacionales donde Argentina no tenía absolutamente nada que ver, y terminamos sufriendo 2 atentados terroristas. Ahora, este señor Javier Milei está haciendo el mismo recorrido que hizo Carlos Menem en los años 90. La aplicación de políticas neoliberales, el alineamiento con los Estados Unidos, el alineamiento con Israel. Esto puede tener consecuencias nefastas. ¿Cuál es el beneficio de tener este alineamiento con los Estados Unidos? Yo pregunto cuántas son las inversiones que van a venir, ya lo he preguntado, lo vuelvo a preguntar, cuántas inversiones de Estados Unidos van a venir para desarrollar la economía argentina. Y en realidad no hay nada de eso. Entonces, no tiene demasiado sentido. La gran cantidad de think tanks, de lugares de pensamiento, de facultades de derecho, de política y demás, que están pensando cómo hacer los países periféricos, digamos, para plantarse de la mejor manera ante este mundo, con una potencia hegemónica que está en retroceso, y hay 2 potencias en ascenso, como Rusia y China, y la colisión que hay entre ellos. Y a la mayoría se le ocurre un poco este concepto de la equidistancia, que es muy difícil. La equidistancia, es decir, estar en el mismo, digamos, a mitad de camino entre uno y el otro. Sin embargo, la solución que plantea Javier Milei y su gobierno es estar absolutamente en las antípodas del pensamiento de la equidistancia y estar alineado automáticamente con los Estados Unidos. Y ya hemos hablado en la edición pasada de lo que pasó en Ushuaia y demás, de la hidrovía Paraguay-Paraná y demás. Ahora, te pregunto una cosa que tiene que ver con esto, que por ahí uno lee el trazo grueso y dice, pero ¿qué es lo que están diciendo? Porque aparentemente es de los atentados, incluso del de la Embajada de Israel. Los 2. Bueno, pero el atentado de la Embajada de Israel lo investigó y no encontró ni siquiera sospechosos la Corte Suprema de la Nación. Corresponde a la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué es esto? Uno imagina también que intervienen los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel en esto para acusar a Irán, pero de todas maneras hay un informe del Mossad, que es el servicio secreto de inteligencia de Israel, en donde deslinda de responsabilidades a Irán. Y dice que sí, que Hezbollah sí es responsable, pero que Irán no tenía nada que ver en esto. Imagínense, se está yendo más allá todavía de lo que la propia inteligencia de Israel había dicho en su momento. Así que yo lo considero grave, todo esto lo considero grave. Otra cuestión, le preguntó Oppenheimer al señor Milei si se estaba considerando enviar tropas a Ucrania, a lo cual, en vez de decir que no,
y que el apoyo era un apoyo político porque estaba a favor de bla, bla, bla. Él dice que lo está pensando. Bueno. Lo está pensando, está hablando... El quilombo que nos faltaba. Está hablando con Petri, que es el ministro de Defensa, a ver de qué forma se pueden enviar personal militar argentino a Ucrania. ¿Con qué necesidad? Con ninguna. ¿Quién se lo pidió? No lo sé, probablemente Zelensky. Es una guerra prácticamente ya liquidada, terminada, y nosotros vamos a intervenir en esto para comprarnos otro conflicto más. Y no cualquier conflicto, no con cualquier enemigo, si querés sí, decirlo. También entra dentro de lo que estás, vos decís, bueno, está bien, yo geopolíticamente participo, ¿cuál es mi beneficio? Dice, por estar a favor del mundo libre. Yo les cuento una cosa. Bueno. Las elecciones en Ucrania se suspendieron. Hoy el presidente Zelensky, un presidente de facto, porque no se realizaron las elecciones, las pospuso por tiempo indeterminado. Además te cuento que proscribió a la mayoría de los partidos opositores. Algunos eran aliados de Rusia y otros absolutamente nada que ver, simplemente opositores políticos al gobierno de Zelensky. Todos esos partidos políticos fueron prohibidos. Los dirigentes políticos fueron encarcelados. Canceló las elecciones. Entonces, ¿de qué mundo libre estamos hablando? Mirá, no te digo para terminar, pero para sellar algunas de las cosas que estabas diciendo, estaba buscando porque lo sabía, pero no tenía el dato porque son cosas que se van sucediendo unas a otras. 14 de marzo de 2015, inicio del año judicial por parte de Lorenzetti, presidente de la Corte en ese momento. Sí. La sentencia por la causa del atentado a la Embajada de Israel es cosa juzgada. Así que la verdad es que no entiendo los títulos porque la verdad habría que ver ese fallo, ¿no? Pero no es que no puede decir, no lo estaba investigando la justicia ordinaria. Por eso es un hecho político. Pero digo, en base a una enorme mentira, porque que si no se estaba no estaba investigando el juez Máiquez, no estaba investigando la Embajada de Israel. El memorándum de entendimiento, primero, pasó por el Congreso Nacional y se aprobó. Segundo, no estaba vigente porque la contraparte, Irán, jamás lo ratificó, es decir, que no estaba vigente. Claro. Lo que decía el memorándum de entendimiento era que podían viajar un par de jueces y fiscales argentinos para hacer una indagatoria, para indagar, para preguntarle a los sospechosos iraníes en Irán, le podían preguntar las cuestiones inherentes a los atentados. Eso es lo que decía el memorándum de entendimiento. En realidad nunca dijo que eximía de responsabilidad a Irán y a nadie. Entonces están hablando y diciendo un montón de cosas que son imprecisas, al menos. Sí, al menos. Por ¿no? vinculación solamente por una cuestión política. Sí, te hago una última pregunta. Sí. Se conoce en este momento el commodity más importante y el que más está en crecimiento y más está siendo comprado y demandado es el oro. Y los principales demandantes de ese oro son los bancos centrales de Turquía, China y Rusia. Esto es un viejo proyecto, me parece a mí, que es de un grupo de países que, como vos hablaste la otra vez de la ruta de la seda, devolver al patrón oro como un patrón de comercio y abandonar el patrón dólar. Sí, Rusia hace años que viene acumulando toneladas, literalmente toneladas de oro. Y aquí se las llevan los canadienses. Porque en este país la Barrick Gold hay oro. Sí, por supuesto. Pero no está en el Banco Central. Porque la Barrick Gold quiere decir oro, así que la Barrick Gold es claro, Barrick Gold, sí. La que no va a tener ningún tipo de retenciones. Y el presidente Macri había enviado oro a Inglaterra, ¿no? Claro, exactamente. A que lo cuiden los ingleses. Es muy chistoso lo que ocurrió con el oro venezolano, ¿no? También. Que le fueron a decir, Maduro fue a decir, como... Devuélvame el oro. Devuélvame el oro que depositamos acá. Le dijeron, no, disculpa, pero nosotros lo reconocimos a Guaidó. Claro, que venga que si Guaidó quiere, que lo venga a buscar. Qué fácil que quedarse con... Y siguen siendo piratas, Bueno, aunque te guste el Manchester City... El ADN. Pero el ADN es... bueno, mira, nosotros lo declaramos a Guaidó. Mira qué fácil que lo declaramos a Cachito, campeón de corriente. Claro, ¿viste? Esa es la parte normanda, digamos, de sus ancestros. Los vikingos y los normandos. Bueno, un gustazo. Vos ya habías venido. Sí, yo ya había venido. Vine varias veces con Pipa. Con el Pipa. Bien. Bueno, gracias por tu testimonio. Espero que... Gracias por la invitación. Y que nos tengas al tanto. Gracias por la facturita. facturita. Sí, muy rica la factura. Muy rica.
Ya canso de decir lo bien que explica el profe, es el 822, profe, se lo leo. Porque... Qué grande el 822, le mando un gran saludo. Siempre espera su columna. Che, yo quiero que, o sea, el que quiera entrar o después verlo en el video que cuelga Belén en YouTube Sol, la remera de... Ah, ¿te gustó? No, me encanta. Está buena, ¿no? Sobre todo me gusta mucho el negro. Está bueno el negro, sí. Y después saber que era de Yacine, que no lo vi. Es un doble homenaje hoy porque primero por la araña negra. Los que lo vieron, yo no había nacido. Dice que fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Claro. Y hoy se cumplen 63 años de que el primer ser humano fue al espacio. El señor Yuri Gagarin de la Unión Soviética. Mira vos.